Vamos a invitar al estrado a la ingeniera Bettina Kornitz, al arquitecto Juan Carlos Angelomé. Le hemos pedido a ambos que nos acompañen hoy en el último panel de la tarde a contarnos un poco cómo es esto de vivir de la vocación y de la profesión también, y si la profesión es la vocación, más allá de las disquisiciones cuasi filosóficas que pueda haber entre vocación y profesión. Sé, porque los conozco y porque me lo han contado otras personas, que son dos profesionales que viven contentos su profesión y su vocación. En el caso de Bettina, la ingeniería; en el caso de Juan Carlos, la arquitectura. En el caso de ambos, la construcción como sector industrial en el cual ambos se desarrollan, ejercitan y trabajan profesionalmente hace mucho tiempo. Por una cuestión de las damas primero, va a comenzar Bettina. Bettina es ingeniera de la UTN o de la UBA. De la UBA. Porque alguien así, voy a hacer la pregunta de siempre. Ella es Bettina Kornitz. ¿Alguien es exalumno del ingeniero Kornitz? Yo dije, no hay nadie. Pero, ¿quiénes? Levanten la mano. Yo soy alumno. ¿Alumno? ¿Y de Sánchez también, que se fue hace un ratito? ¿De Eugenio? ¿No? Bueno, siempre hay alguien que ha pasado por la cátedra de tu papá. Ella es ingeniera, ha trabajado como ingeniera aquí y fuera del país también, desde hace 6, 7 años, ¿no? ¿Que te recibiste? 5 años y medio. Joven profesional, con experiencia y que nos viene a contar cómo es vivir de la vocación. Juan Carlos, arquitecto, egresado de la Universidad de Morón, tiene su propia consultora, TREC, conocida por muchos, es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UBA, pero aparte invitado en un montón de lugares. Es profesor aquí en la Cámara Argentina de la Construcción, profesor en el CEPAU y SCA, ahora no está Enrique, pero lo podemos decir igual, y es conocido de mucha gente en el ámbito de la construcción y de la arquitectura y la ingeniería. Es una especie de Calatrava argentino. Empezamos por Bettina. ¿No puedo parar? Porque soy medio inquieta, perdón. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Bettina. Bueno, me invitaron acá como joven profesional a un poco hablarles de cómo recorrí, cómo empecé mi camino, y la verdad es que no sabía bien por dónde empezar. Entonces, como dije, bueno, voy a venir más temprano, me voy a inspirar en los que estaban hablando, en los expositores anteriores, y la verdad es que yo los iba escuchando y iba pensando, todo lo que dijeron, todo me pasó. Poner el currículum en zona shows, la parte de responsabilidad, la parte en obra, cómo uno se tiene que preocupar por todo. Así que bueno, van a ver que hay muchos puntos de encuentro entre mi discurso y todo lo que ya escucharon durante todo el día. Yo terminé la secundaria en el 2001, no voy a revelar mi edad, pero bueno, terminé la secundaria en el 2001. Imagínense, cuando yo decía, voy a estudiar ingeniería civil, todo el mundo, y es en serio, me decían, ¿pero vos sabés manejar? Porque en ese entonces todos los arquitectos y todos los ingenieros eran taxistas. No había trabajo y así todo. Uno se metió en esta carrera que me lleva y que felizmente hoy ejerzo. Empecé, como soy maestra mayor de obras, dibujando planos freelance, haciendo replanteos de estructuras de hormigón, de planillas de armado, y los primeros 2 años, por suerte, no tuve la necesidad de trabajar. Ya para tercer año me metí en una empresa de andamios y estructuras tubulares, apuntalamientos, y eso me permitió ver otra... ¿Me escuchan sin el micrófono? Bueno. Ah, ok. Bueno, entonces, en la parte, bueno, de estructuras y de andamios, empecé a hacer algunos cálculos que yo veía que estaba unas cosas que veía en la facultad, lo aplicaba en el trabajo. Empecé también a ver la construcción en la parte de atrás. O sea, sí, puede haber una estructura de hormigón divina, pero alguien la tiene que aguantar mientras se está encofrando y mientras se está hormigonando. No sé, las dobles alturas para los arquitectos les encanta, pero no saben el lío que es calcular los apuntalamientos y las torres. Después pasé a un estudio de ingeniería de cálculo de estructuras de hormigón. Ahí empezó también acercamiento, en realidad, como yo soy hija de un ingeniero, mi acercamiento a la obra es de los 5 años. Los sábados a la mañana era acompañarlo de mi papá. Llevaba todas las obras y recorrer y todo.
Entonces, cuando empecé con en el estudio de cálculo de estructuras de hormigón, tenía un acercamiento a la obra porque iba a hacer la inspección, porque iba a ver, y lo que más me llamó la atención eran los dos perfiles. Había dos ingenieros con los que yo trabajaba. Uno que era muy teórico, que decía, si el cálculo te da barra del 12 cada 13 centímetros, vos pones barra del 12 cada 13 centímetros. Y otro decía, no, si te da barra del 12 cada 13 y ponele una del 16 cada 15 o más o menos, porque dice, yo el día que vaya a la inspección no voy a medir si tiene 13 centímetros. Me voy a dar cuenta si hay 15, si hay 20 o si hay 10, pero no 13. Lo mismo para la hora de optimizar el cortado de barras. Las barras vienen de 12 metros. Si a uno le daba 4,83 la barra entera, me la haces de 4,83. Pero no, el otro decía, no, hace de 5, que sean varias de 5, varias de 2, y entonces así optimizás el cortado y no tenés a la gente midiendo 4,83 porque no te lo van a medir. Son diferentes posturas, diferentes actitudes, diferentes criterios que uno se va encontrando cuando sale a la facultad. Porque claro, uno está en la facultad, está estudiando para el parcial de hormigón, me da 4,83 y yo la pongo 4,83. Pero bueno, uno a medida que va recorriendo y va estando en la obra, va tomando lo que más le parece, lo más criterioso y lo que más le parece que va a convenir. Entonces, ya les cuento, estuve en la parte de atrás de la construcción, en la parte de apuntalamiento. Estuve en la parte de cálculo de estructuras de hormigón y en la parte de inspección también. Y de ahí pasé a una empresa constructora. O sea, se dan cuenta cómo dentro de la ingeniería, yo con esto lo que les quiero decir, dentro de la arquitectura también, el espectro y el abanico de posibilidades que hay es gigante. Y uno tiene, por suerte, hoy en día la posibilidad de elegir dónde ubicarse. Entonces, bueno, termino la parte en el estudio de ingeniería y paso a la constructora. En la constructora, es una constructora grande, es la que me llevó a trabajar afuera, y estuve principalmente en una obra de un aliviador pluvial de la cuenca de Villa Insuperable. Una obra de túneles gigante, gigante. En mi vida pensé que iba a estar una obra así, que incluso, como decía Usni antes, el proyecto se tuvo que revisar y... ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el proyecto, el que lo hizo dijo, bueno, yo saco la tierra, la dejo al lado, excavo, hago mi túnel y vuelvo por la tierra. Pero ¿qué pasa si la tierra que sacas no sirve para rellenar? Entonces todo el transporte, hubo que modificar todo el proyecto. ¿Por qué? Porque esa tierra no se tuvo en cuenta que no servía para rellenar. También, ¿quién se va a imaginar que sale a la facultad va a hacer túneles? Había dos metodologías, a cielo abierto y otra con retroexcavadoras, la verdad, un espectáculo. 300 personas en obra y ahí me dediqué a la certificación, al trato con proveedores, con los camioneros, con subcontratistas y la parte y programación de obra. Que también la facultad le da muchas herramientas, pero hasta que no estás ahí en el campo, es todo teórico. Es el 4,83 que me dio la barra. Estuve, en esta obra acá en Villa Insuperable. Después me mandaron afuera a hacer autopistas. Una serie de autopistas en un país que entonces empecé a ver el tema de movimiento de suelos, de cómo aprovechás el corte, cómo haces los terraplenes, las diferentes metodologías y también, con los recursos que teníamos que no son los mismos que están acá. La programación de obra, certificación, ya me empecé a meter más en la parte de trato con el cliente y en la parte más de oficina técnica, de asistir en el proyecto desde la oficina técnica, no tanto en la obra. Cuando vuelvo a Buenos Aires, me ubican en una obra de SUTES, estuve trabajando en el SUTE, de nuevo desde la parte de oficina técnica, con certificación, redeterminación de precios, palabra completamente nueva para mí, pero que uno se va acomodando y la verdad es que yo me di cuenta que el sueño del salir con el casco, estar con los zapatos, embarrarme y todo, estuvo fenómeno por un tiempo, para mí. Entonces me fui ubicando y finalmente dejo la constructora y ahora estoy en una empresa de proyecto, una empresa consultora muy grande también, que estamos haciendo proyectos de puentes, proyectos de autopistas, proyectos de incluso ciudades estamos haciendo afuera. ¿Qué pasa?
a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decir que todo lo que vi antes, desde los andamios, pasando por los movimientos de suelo, sigo por las estructuras de hormigón, por todo me sirve para lo que hago hoy? Para la programación de obra, programación de proyecto, certificación y control de costos. Tema no menor. Hoy, felizmente, estoy trabajando hace 3 años en esto. La verdad es que estoy muy contenta. Me parece que es importante para ustedes que vean esto, la amplitud de las cosas que hay, de la variedad de trabajos que existen en el mercado y que se puedan acomodar en un lugar donde todos los días, cuando se tengan que levantar, no digan, me tengo que levantar de nuevo y tengo que ir a trabajar. Porque si no, lo van a terminar dejando. Si uno hace las cosas de mala gana, las termina dejando. Eso es al menos lo que me pasa a mí. También lo que les quiero contar es que cuando volví a la Argentina hice una maestría en dirección industrial. ¿Qué tiene que ver? Que tiene toda la parte que había dicho Maximiliano, que en la facultad no nos enseñan. Negociación, manejo de recursos humanos, liderazgo, organización, la parte organizacional de las empresas, comunicación, también todo lo que decía recién desde Colombia. Entonces, lo que también les digo es, hay un montón de cosas para aprender. El conocimiento cada vez es más extenso y más específico, está todo más atomizado. Entonces, hay millones de cosas para aprender, millones de lugares, donde acá en la Cámara, en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas para aprender y hay un montón de cosas para moverse y lugares donde uno se puede ubicar estando a gusto y disfrutando todos los días. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Ayer es una consultora muy grande que tiene una parte de urbanismo, que es en este caso la que dirige el proyecto, y que también tenemos una parte de infraestructura, una parte de túneles, una parte de hidráulica, todo, telecomunicaciones, gas. No, lo único que pasa. Respecto a la parte legal, a trabajar afuera en otros países, ¿qué tuviste que hacer? Mira, yo como fui contratada desde acá, yo seguía perteneciendo a la empresa, entonces seguí manteniendo la relación de dependencia con la empresa. Claro, la firma la llevaba adelante un local o una persona matriculada en un lugar. Claro. Vos ibas a trabajar como parte de un equipo. Claro. No era ejercicio independiente, sino iba en relación de dependencia con una organización de ingeniería mayor. No, tendría que estar matriculado. Claro, ahí tenés al representante técnico de la empresa constructora que estaba allá y se había revalidado el título y todo. En Bahamas. Quiero. Bueno, de Villa Luzuriaga a Bahamas mejoraste, no te puedes quejar. Bueno. Muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Un aplauso para Betina. Nos apabulló. Hizo más que yo en 20 años, mira. Bueno, No, pero yo pero me hay que olvidé. tener esa Es posible media que yo me después. haya olvidado también. también es muy probable. Yo necesitaría... ¿Me quedo sentado acá? Como usted quiera. ¿Me ven? Sí. Igual. Bueno, yo siempre agradezco a la Cámara Argentina de la Construcción que me dé la oportunidad de compartir algunas ideas con los jóvenes que van a empezar su proceso profesional, que también me da la oportunidad de compartir con profesionales más veteranos estas cuestiones. Y aparte, también con el honor de poder cerrar la charla del día de hoy, esperando poder compartir también alguna de mis experiencias. Yo lo primero que me pasó, porque yo ya di 2 charlas sobre la formación profesional y el profesional, que cambiamos un poco el eje de la conversación y de la charla con ustedes y me pidieron que hablara de cómo vivir de la profesión o de la vocación.
Yo pensé que tenía que aprender, venía a aprender, pero la realidad es que quería que yo les contara cómo se podía vivir de la vocación. Lo primero que cuando apareció esta idea, me aparecieron una serie de consultas y algunas reflexiones. Yo soy amigo de algunas cuestiones matemáticas. Hice la cuenta y hacía 11.261 días, hoy al mediodía, que me recibí de arquitecto. 270.249 horas desde que me había recibido de arquitecto, y era la primera vez que pensaba que había vivido de la vocación. Fíjense lo que me pasó cuando reflexioné sobre esto. Dije, pucha. Y después también reflexioné por otro lado. Me faltan 3.158 días para jubilarme. Y 75.791. O sea que hace más tiempo que soy arquitecto que señor, por ejemplo. Ya tengo colgado esto y me falta muy poco para recibirme. Y me estaba dando cuenta que me hacía una pregunta muy interesante. Probablemente, subconscientemente, la tenía resuelta esta cuestión, pero cuando uno plantea las cosas para presentárselas a los otros, lo que hace es sistematizarlas de alguna manera. Las acomoda, las ordena y las transforma en un PowerPoint. Entonces, lo primero que me surgió es esta historia, decir, bueno, ¿cuánto hace que yo estoy viviendo de esto? Porque la verdad es que estoy viviendo, como decía el ingeniero Gusni, de antes de recibirme de esta profesión. No sé si de la vocación, pero sí de la profesión. Y lo segundo que me planteaba era cómo vivir de la vocación. Y yo hacía la broma, ¿vivir mal o vivir bien? Sería la otra cuestión. Yo me quedo con que viví bien de la profesión. Primero y principal porque viví disfrutando mucho de la profesión. Y hago este juego porque tampoco tengo muy claro esta idea de profesión, vocación, perfil profesional. Y con esa idea construí una ecuación para charlar con ustedes esta historia de que la vocación quizás sea una cuestión que no existe, que es una prefiguración casi anecdótica que uno hace en algún momento con algunos elementos. ¿Cuánto puede construir de una profesión una persona a los 18 años? Elige por algunos elementos y después va perfeccionando ese camino. Entonces, lo que se me ocurría era esta historia de construir un profesional con la idea de describir la profesión, y entonces encontré esta lógica de una pequeña ecuación: vocación más perfil más ejercicio profesional es vivir de la profesión. Vamos a ver si vivir de la profesión después de este planteo es así. Entonces, traté de construir, como para que ustedes vieran lo que me pasó, esta cuestión y empezamos por el primer término. Vamos a ver qué pasa con la vocación. Hoy me maté, ¿vieron? Estoy a full. Ahora sí que esto no lo leo ni dibujado de arquero, porque no me acuerdo. Bueno, lo primero que le quería decir, esto de la vocación se va conformando, la ironía se va construyendo. No la tenemos antes, la vamos a tener después. Así que no se angustien. Si todavía no están tan convencidos de lo que les pasa en el estómago, no se angustien porque les va a pasar un poco más adelante. Entonces, otra cuestión que le quiero plantear es que hay que tener un poquito de paciencia en esto. Ella nos dio un buen ejemplo, en el sentido de que se comió la cancha y después fue encontrando su espacio, ¿no? Entonces, no va a pasar el día que se reciben. Esto es una primera cuestión. La segunda cuestión es que en los inicios de nuestra carrera tenemos una sospecha de lo que vamos a hacer. Una sospecha, eso es lo que yo le decía. Creo que un arquitecto dibuja y hace casas y que tiene que saber dibujar. Tienen como una sospecha, ¿no? ¿No nos pasa eso? Pero también hay otra certeza, que es que cuando salimos de la facultad sabemos lo que no vamos a hacer. ¿Tá? Entre lo que sabemos más o menos que vamos a hacer y lo que no sabemos que vamos a hacer está la vocación, que es lo que vamos armando, que es como un caminito que uno se va encontrando. Entonces, el primer mensaje es desangustiarnos, porque a lo mejor nos sentimos que no es nuestra vocación. Denle en tiempo, porque uno va a gastar mucho tiempo, invertir mucho tiempo y mucha polenta, y eso en algún momento vuelve, Yo quiero ser médico todavía también, pero bueno.
Por eso me opero cada tanto. En los primeros años de la carrera se acumulan dudas y recién se comienza el proceso de definición del perfil de cada uno como profesional. Ahí empieza a aparecer esta historia de la idea de la vocación. Y siguiendo con lo de la vocación, al final me quedé parado. Claro. Siguiendo con la vocación, nosotros usamos mucho en algunas clases esta historia de que uno es como unos dardos. La vocación y el paso al perfil tiene como 3 aspectos. Los internos, que son las cualidades. Uno piensa que va a ser buen arquitecto, como yo, porque una tía me dijo, ay, qué bien que dibujás, vos tenés que ser arquitecto. Y yo me empecé a convencer de esto. Después empecé a apreciar algunas cosas de los edificios, algunas cuestiones que me gustaban, que son cuestiones internas, como le pasará a un médico. Después, esa vocación perfil tiene aspectos disciplinarios. En la facultad nos enseñan cosas. Nos dan habilidades, técnicas, conocimientos. Tenemos las incumbencias profesionales y vamos armando una segunda cuestión. El segundo dardo tiene que ver con eso. Después hay una cuestión externa. El tercer dardo que va a definir esto de vocación perfil en la secuencia de esa ecuación matemática es lo que Maximiliano nos contó perfectamente hoy. Después el mercado te va a terminar pidiendo algo. Eso puede producir, en el caso de la arquitectura, cierto grado de frustración, porque hay una formación muy grande en lo proyectual en nuestra carrera y después el mercado, lo dijo hoy claramente, exige profesionales relacionados con los procesos productivos. Entonces, una de las cuestiones que pasa en este camino que yo les digo es que uno piensa que va a ser Le Corbusier y será un excelente responsable de obra, un jefe de obra, con tanta reflexión proyectual como Le Corbusier, pero en otra escala, ¿está? Digamos, esto es otra limitación de la cosa. Como abusé ahora vamos a hablar del perfil. Se va entendiendo esto, ¿no? De la vocación, de cómo se construye y de dónde aparece, y que no se puede definir, sino que hasta que termine esto. Y yo avanzo sobre el perfil y la verdad es que lo que la ingeniera nos decía me sirve de base. Yo soy enemigo de que los estudiantes universitarios al día siguiente que se reciban hagan un posgrado o una especialización. Yo creo que existe una necesidad de madurez y de reconocimiento de la profesión, que es indispensable. Y yo aconsejo esto, después ustedes lo dirán, que hay un periodo que más o menos he calculado entre 5 y 7 años donde uno busque las alternativas, lo que hizo ella. Luz Uriaga, las Bahamas, yo elegí las Bahamas, ya no hay ninguna duda. Cálculo, obra, dimensionamiento. ¿El ingeniero que corta 4,73 o el ingeniero que corta 5? Yo soy del ingeniero que corta 5, ¿está claro? Pero digo, eso que ella contaba con tanta alegría, es esto, esos 5, 7. Y yo lo que creo, que esa búsqueda por parte de ustedes requiere de intimidad. La tiene que hacer uno. Y en el espacio de una maestría no hay intimidad, hay otra discusión. Entonces, yo aconsejo ese lapso de la búsqueda de las alternativas entre 5 a 7 años. Después sí yo creo que está el espacio para desarrollar el profesional. Cuando ya entre 5 y 7 años ya sé si me quemé con leche, veo una vaca y lloro yo porque usaron el ejemplo de la vaca, con el cual no coincido, pero de otro día lo hablamos, esto de que una vaca va a 7 años y se recibe, es mentira, porque yo no tengo ningún colega que sea vaca. Entonces, ni toro. Claro, sí, por eso, porque ya lo conozco al que lo dijo. De 5 a 7 años, otro lapso igual, donde uno se desarrolla. Fíjense que hace 14 años que nos recibimos. Digo, hay que tener esa lectura, que nuestra formación, que es larga, requiere de largos procesos. ¿Está? Por supuesto que entre medio hay que comer y esas cosas. Después les voy a pensar que si uno se recibe de arquitecto ingeniero, va a comer, ¿está? Digamos, va a vivir de la vocación y de la profesión. Y las vacas también. Investigar. Decir si la vaca que se recibe de arquitecto ingeniera no las matan y trabajan. Ahí yo creo que está el espacio de la investigación, el posgrado, donde uno ya se siente arquitecto o ingeniero y trabaja en esa línea, ¿está? Y ahí sí, yo creo que
Ese día descubriste la vocación y tenés otra búsqueda. Y fíjense que es la búsqueda del desarrollo profesional, que es la búsqueda económica. Que no charlamos con Maximiliano ni coincidimos, pero vieron lo que pedían los jóvenes profesionales, no pedían la búsqueda económica. Pedían las primeras dos cosas. Esto está absolutamente comprobado en lo social y en el mundo de la educación. Entonces, esta es la lógica que me parece que ustedes tienen que empezar a incorporar. No como resignación, pero sino como claro concepto de que hay un camino de A a B. ¿Está? Pero de A a B, que es Buenos Aires, Mar del Plata, yo no puedo ir en 15 minutos. Voy en 4 horas y media o 6 horas. Y puedo parar en Atalaya, yo paro en Atalaya, se nota. No parar en Atalaya o parar en Minotauro, pero yo voy de A a B. Pero seguro que paro en Atalaya. Si yo voy a Mar del Plata por parar en Atalaya. Y sigo porque digo, no voy a venir a Atalaya y volverme. Ahora yo les cuento una cosa. Pues ya que estamos en confianza, nos estamos yendo. Yo una vez me compré un auto 0 kilómetros y un domingo a la mañana me levanté a las 6 de la mañana, fui a comprar medialunas a Atalaya y volví. No tiene nada de malo. Y ahora van a notar el cambio. ¿Está? Bueno, esta idea de perfil. Segundo término de la ecuación, avancemos sobre los siguientes términos. Me encantó lo de la flecha. Perfil profesional. Y acá voy a dar dos estadísticas para entender que los arquitectos viven de ser arquitectos. ¿Está? Ahora, la ingeniera se recibió en un momento que alguno manejaba taxi ingeniero. Yo creo que era parte de la anécdota de la sociedad. Empecé, pero yo creo que es parte de la anécdota. Fíjense, para que sepan también otra cuestión. No llego hasta acá. El 85% de los arquitectos están ocupados en su profesión. Después vemos qué es la profesión del arquitecto, pero el 85% y los ingenieros, yo creo que más, viven de ser arquitectos. ¿Tá? El 8% están ocupados fuera de la profesión, o sea que o no les gusta, o el padre tiene una cedería, o yo qué sé. Y solo el 6% está desocupado. Es un número menor que cualquier otra disciplina. ¿Tá? Pero también es importante ver qué es la arquitectura en el mundo del trabajo, que no es proyectar. ¿Está? Es otra cosa. Y es interesante ver este gráfico porque determina también otra cuestión de los aspectos externos que ustedes van a tener que considerar para formar su vocación y su perfil profesional. Este es un campo de acción de los arquitectos argentinos. Esta encuesta la hicimos en más o menos 15 provincias y unos 700 profesionales opinaron. Con menos número y menos provincias se decide a las 6:05 quién es el presidente de la Argentina. Sí, es así, digamos. Nos ayudó un sociólogo a hacer la matriz de análisis. Bueno, el 55% trabaja en procesos ligados a la gestión y la producción de obras. Más de la mitad, no proyecta. ¿Tá? La siguiente porcentaje es arquitectos ligados a la función pública. Funcionarios, inspectores, directores. 25%. Solo el 20% de los arquitectos proyecta. Este número es interpolable a la ingeniería, porque lo chorré con los ingenieros y los colegios de ingenieros. O sea que una de las cuestiones de esto del perfil profesional puede indicar que uno salió con ganas de proyectar, pero después se va a tener que acomodar a los martillazos, ¿está? Y que no está mal, hay que tomarle el gustito. Y construir o gestionar construcción también es un proceso proyectual. Uno diseña construcción, diseña procesos productivos, entonces todo lo que aprendió le va a servir igual, ¿está? Como para disfrutar de eso. Por eso es que digo que uno le va a encontrar el gustito y eso que era una protovocación se va a transformar en una vocación y después en un profesional, que es la sumatoria de este proceso. Y otra cosa que les digo, esto se llama ROT del arquitecto, que son roles, ocupaciones y trabajo del arquitecto. ¿Tá? Existen cerca de 130 posiciones laborales que son ocupadas por los arquitectos a partir de su formación y habilidades, que no son proyectuales. Hay
130 tipos de trabajos distintos a los cuales se le contrata al arquitecto, ¿está? Por sus habilidades adquiridas, porque sabe diseñar, porque sabe proyectar, porque sabe de material de construcción. Pongo un ejemplo, vendedor técnico de Durlock. No tenés que tener la matrícula, pero lo que aprendiste en la facultad te habilita para acceder a ese puesto de trabajo, ¿está? La formación adquirida en la universidad nos entregará incumbencias, como yo decía. Las incumbencias que el ingeniero Uni nos contaba, director, constructor, jefe de obra, representante técnico. Pero aparte habilidades. Saber dibujar, saber elegir los colores, saber relacionar. ¿Está claro lo que quiero decir? Saber proyectar cosas, para lo cual no tengo que tener el título o la matrícula. Si bien hay que matricularse, porque uno completa su proceso con la matriculación. Todo eso nos da habilidades. Esas habilidades nos permiten acceder al mundo del trabajo, ¿está? Entonces, es posible que no proyecte, pero que haya aprovechado esas virtudes y habilidades en la formación. Por último, como para ir cerrando esta etapa, el desarrollo del trabajo y la satisfacción del cumplimiento profesional terminan este proceso de redefinición. O sea que, después de esos, pongámosle, 10 años, yo encontré la vocación, ¿está? Y en esa vocación voy a lograr vivir. Ya llegué 10 años viviendo. Y la relación y el éxito probablemente se produzcan después de ese proceso, ¿está? Se puede vivir de la vocación, entendiendo la vocación como un ciclo que necesita de paciencia. O sea que la vocación está abierta el primer día que empecé la facultad, se cierra un poquitito cuando me recibo, pero se completa en ese proceso. Entonces, la ecuación que yo proponía, esto de vivir de la profesión, termina siendo vivir de la vocación. ¿Está? ¿Se entiende esta idea? Bueno, no frustrarse para desarrollarlo, si no hago proyecto y dirección. Plantear posturas originales, siempre hay que ser original, esto completando lo que decía Maxi. Descubrir siempre el aspecto reflexivo y no salir ni esperar que venga, salir a buscar, esto lo dijo Maxi, yo lo tenía dicho, pero es así, nada va a venir, hay que salir a buscarlo. Lo que viene es porque alguna vez hablé con un docente, charlé, fui a una reunión, ¿está? Esto es así. Eso es una sinergia que se produce para poder perfeccionar la vocación. Lo último que propongo, después hago una reflexión, que esto hay que tomarlo con mucha seriedad y entusiasmo y con muy buen humor. No reírse de las cosas ni burlarse, sino poner una sonrisa ante el problema, que es una de las cosas que más suerte y éxito me ha dado a mí. Y que me parece que es muy bueno, sobre todo cuando uno es joven, donde se pone como solemne por el miedo. Esto es un camino, ¿está? Esto de la vocación de vivir. Les aseguro que se puede vivir de la vocación y de la profesión y se puede vivir bien. Principalmente porque uno disfruta. Yo no sabía a qué me iba a dedicar cuando me recibí. Trabajé como profesional independiente un tiempo de mi vida haciendo proyectos de dirección y construcción, sufriendo mucho. Entré a trabajar al empleo público. Y ahí empecé a descubrir el profesional que quería ser yo. Quería ser un profesional más ligado a las obras públicas y de gran envergadura que a las obras pequeñas. ¿Está? Ahí empecé a descubrir. Cuando descubrí eso, empecé a disfrutar y empecé a ganar plata. La verdad que es esa. Porque yo creo que también en ese disfrute está más cercano el éxito económico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque uno lo ve más flojito, lo encara mejor, de buen humor. Y eso me parece que es importante entenderlo como un hecho reflexivo. Bueno, entre vivir mal y vivir bien, se nota que elegí vivir bien. Y me salió bastante. Igual hago algunos recuerdos. Mire, este soy yo. A ver. 6.782 antes de recibirme de arquitecto. Creo
ese fue el día, o al día siguiente fue que mi tía, qué bien que dibujás, Juan Carlitos, ¿eh? Mi tía Delia. Ahí apareció. Se recibió de arquitecto. Juan Carlos. Ese soy yo, sí. Qué lo parió, ¿eh? Tenía pelo y largo. 4.849 días después de recibirme. Ya había hecho un montón de esas cosas. También soy yo, dando una clase acá. 11.036 días, 200 días antes. No es el mismo, estoy seguro. Y eso es lo que va a pasar. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, vamos a ir cambiando y en algún momento vamos a encontrar el disfrute. Si ustedes se ponen ansiosos de entrada, no les va a ir bien. Tranquilícense, van a tener 11.000 días y van a disfrutar de la formación. Muchas gracias y mucha suerte. No se vaya todavía. Preguntas, comentarios. Yo te quería preguntar, vos dijiste que trabajaste en varios lugares. Si empezaste a trabajar durante tu carrera, vos dijiste en tercer año, ¿y qué hacías? ¿Pasantía? ¿Empezaste full time? No, ¿Cómo empecé cuando estaba en tercer año. ¿Se escucha ahí? Cuando estaba en tercer año, empecé trabajando en una empresa de andamios, 4 horas solamente. Después, cuando pasé al estudio de ingeniería a calcular estructuras de hormigón, ahí ya trabajaba 6 horas. Y empecé full time con 10, de 8 a 18 son 10 horas, cuando me recibí. O sea, estuviste los últimos años trabajando 6 horas. Claro, estuve, sí, trabajando 6 horas. Gracias. Los inicios, en su caso, arquitecto, ¿cómo fueron? Bueno, yo te cuento. Yo estudiaba en la facultad y hice lo que... tengo que hacer una reflexión personal. Yo me casé estudiando en la facultad. Estaba en segundo año. Y cuando yo llegué a quinto recibido ya tenía 2 hijos. O sea que yo hice mi carrera con hijos, por lo cual hizo que yo del networking hiciera, de lo que explicaba Maximiliano, de mi venta personal, hiciera una religión, porque me la pasé buscando trabajo. Pero en mi profesión, yo empecé trabajando para un docente de diseño que me llevó a trabajar a su oficina como dibujante. Después, ese mismo profesional me llevó a la obra, que era una cosa que yo quería, y trabajé unos 3 años con él hasta que me recibí. Cuando me recibí con un compañero de la facultad, formamos un estudio de arquitectura, AB, Angelomé Vivaci, recuerdo para Carlos, que vive en San Luis, retirado, se dedica a otra cosa, es del 6%. Algún día haremos una charla sobre Vivaci. Y después trabajamos como estudio 4 o 5 años, con suertes diversas. Pucheándola, para decirlo de alguna manera. A veces una buena obra, peleándola mucho. El trabajo del proyecto de dirección de la vivienda unifamiliar, de la vivienda chica, es un trabajo muy arduo, difícil, pero tiene una contraprestación que aprendes un montón. Aprendes un montón de los subcontratos, de los albañiles, de la producción, de los detalles. O sea que es casi como una facultad forzada que a veces aconsejo. ¿Está? En algún momento yo ya era docente, porque también escondo que mi perfil profesional se completa con la docencia. Yo siempre me gustó la docencia y siempre la ejercí como un trabajo igual que el de la arquitectura. Los que son alumnos míos saben el profesionalismo que ponemos en nuestro grupo. Entonces, siempre trabajé en eso al mismo tiempo, que me sirvió para ir reflexionando sobre mi formación profesional. Siempre desde la docencia ves al arquitecto y vas y venís y vas y venís. Es medio psicótico, pero bueno. Es así, hay un tipo que lo mira Angelomé y después otro que mira al otro Angelomé y así sucesivamente. Pero bueno, ese trabajo de docencia, un compañero un día me dijo, mira, hay un puesto en la Municipalidad de Avellaneda, no los aburro si les cuento esto, porque a lo mejor les sirve, para ser director de mantenimiento. Yo vivía en Villa Devoto. Sí, cerquísima. Entonces, me dice, si te interesa, yo pensaba en Paula y Federico y Nicolás en ese momento, mis hijos, y el supermercado del sábado, y el certificado que no me habían pagado el viernes, ¿está?
Entonces dice, no, lo que tiene que es bueno, que tenés un sueldo, hay muchas obras igual, haces obras, ¿querés venir como director de mantenimiento? Yo era jefe de trabajo práctico y él era docente, y en el trabajo era al revés, él era mi jefe. Era el secretario de Obras Públicas y yo era el director de mantenimiento. Fui a una reunión con el intendente y dice, dice, me lo recomendaron a usted, arquitecto, que es un buen profesional. Le digo, mire, el ejemplo de lo de Maxi. Por eso me sorprendió tanto la presentación. Le dije, mire, yo le quiero plantear mis 3 limitaciones. A ver, lo escucho, me dijo el intendente. Soy muy joven, me parece, para este puesto. Me parece que no conozco Avellaneda. La conozco para ir a Atalaya. ¿Está? Y no soy radical, porque el intendente era radical. Me dice, me acaba de decir 3 virtudes. Que es joven es lo mejor que le puede pasar. No ser radical, mejor no le deben favor a nadie. No conoce a Avellaneda, en una semana la va a conocer, me dijo. Fue así. Fíjense que la lógica de decir lo que yo sentía en ese momento me sirvió. Terminé siendo secretario de Obras Públicas de Avellaneda. Yo a los 5 años fui secretario de Obras Públicas y después fui viceministro en la provincia de Buenos Aires. Me empecé a dedicar fuertemente a la obra pública, que es hacer un montón de obras chicas. Y ahí me sentí el profesional que yo pensé que tenía que ser, que era un profesional ligado a las obras para la comunidad, para decirlo de alguna manera, a las obras públicas, a las obras que la gente necesita. No me estoy haciendo el hippie ni nada por el estilo. Digo, yo siento más satisfacción haciendo una obra pública que una obra privada, ¿está? Porque veo que hay un esfuerzo del Estado, un esfuerzo de la gente, una necesidad resuelta, y entonces ahí empecé a encontrar el profesional. Cuando se van los radicales, subieron los justicialistas, como siempre, yo ya no podía decir que no era radical, después de 9 años, me quedé sin trabajo, y con mi actual socio, hace 20 años, dijimos, ¿y si nosotros profesionalizamos todo esto que sabemos y creamos lo que se llamó ahora una consultora, que era una empresa que brindara servicios a los arquitectos que no sabían de estas cosas y ayudarlos? Y la verdad que nos dedicamos a eso, a hacer documentaciones, prestar servicios de las cosas que los arquitectos les aburren y les fastidian, cómputos y presupuestos, pliegos. Nos hicimos casi ingenieros, ¿tá? En realidad yo soy arquitecto de retiro efectivo. Me dediqué a eso y en algún momento, por una cuestión personal, me empezó a interesar, porque yo ya había hecho un trabajo de tesis en la universidad sobre el tema de medio ambiente. Hicimos, Roberto y yo, una maestría de gestión ambiental. Entonces la empresa, porque ya era una empresa, se transformó en una consultora que hace obras públicas, obras de envergadura y asistencia de medioambiental. Hoy tenemos un empleado nuevo. Parate, que acabamos de contratar un arquitecto que está acá. Tenemos unas 20 personas trabajando de planta, otras 20 personas más que trabajan freelance, porque bueno, hay especialidades que no tenemos un biólogo contratado, lo contratamos cuando necesitamos. Así que más o menos viven unas 40 personas de la organización. Y yo hoy me siento pleno como profesional porque tengo la capacidad. A ver, ¿qué es lo que siento como profesional hoy? A ver si les sirve. Tengo la capacidad de enfrentar problemas. No quiere decir que la profesión sean problemas, pero cuando alguien viene con una necesidad irresuelta, viene con un problema. Por la formación que tengo, la capacidad proyectual la he transformado en la resolución de esos problemas. No sé si soy... ¿Cómo? Es Pisqueya. Entonces, toda esa energía del proyecto la transformé en la energía de resolución, que también es proyectar, ¿no? Está claro, tengo que ir de A a B, lo resuelvo de este camino o del otro. Entonces, toda esa gran energía. Esto es, entre el pibito ese que pesaba nada, hay 1.600 pizzas, 12.420 empanadas, N noches sin dormir, 2 matrimonios, ¿tá? Yo siempre digo, como para redondear, que hace más tiempo que soy arquitecto que otra cosa, porque es así. No sé si es bueno o malo, pero tengo que convivir con eso, ¿está? Entonces, y convivo bien, la verdad que yo convivo bien. Y me parece que todos lo van a convivir, pero me parece que en algún momento tiene una dimensión tan grande eso en nuestras vidas
que hay que respetarlo en el origen y convivir bien con eso. Porque esto que yo te digo, yo hoy hace más años que soy arquitecto que Juan Carlito. Entonces, eso es muy importante. Eso es sintéticamente. Entre medio, por suerte, me fue bien. Si no, nos queda darles un fuerte aplauso a Juan Carlos y Betina. Muchas gracias a ambos. La vas a contratar, ¿eh? La guardamos para cerrar a ella. El puente de Estudiar 24, claro. Bien, le queremos agradecer a todos haber podido participar. Para nosotros es muy bueno hacer al menos una vez al año, comenzamos el año pasado, a organizar esta jornada con este nombre, ¿no? El puente, que siempre se usa como imagen de querer tender algo entre la realidad de la universidad, de la gente que está estudiando, y la industria, tratando de unir necesidades, problemáticas, dificultades, y que puedan ver que las puertas de la Cámara de la Construcción y también de las 4 entidades que nos auspician el evento, que son el CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, la SCA, Sociedad Central de Arquitectos, el CEPAU, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y el CEPIC, Consejo Profesional de Ingeniería Civil, creo que dije los 4 bien, a quienes les pedimos que nos acompañen en este desafío que es comenzar a entablar relaciones con las universidades, con los estudiantes universitarios. Muchas gracias y nos vemos el año que viene.